Segunda meditación del retiro en la Divina Voluntad del Padre Pablo Martín. El anuncio del reino terreno, la Divina Voluntad. Vamos a continuar con el tema que les he apenas enunciado. Les estaba diciendo que esta imagen de la Santísima Virgen, de la que he tomado ocasión para hablarles, está expresando con su gesto una cosa importantísima. Está expresando en pocas palabras un cambio de corazones, el nuestro en cambio del suyo. Pues les digo, como los ángeles de Belén dijeron a los pastores: os anunciamos una gran buena noticia, y yo he venido para traerles esta gran buena noticia. Cuando el Papa habló de la nueva evangelización, dijo: es necesaria una nueva evangelización, nueva en el espíritu, nueva en el método, nueva en el fervor. Yo me atrevo a añadir, y nueva en el contenido. Nueva en el contenido. ¿Y esto por qué? Es que en realidad yo les hago una pregunta y les pongo en crisis y les digo que ¿cuántos son los evangelios? Ustedes me dirán que son 4, y yo digo, son 4 los libros escritos sobre la vida de Jesús llamados evangelios. Pero literalmente la palabra evangelio, que significa precisamente el buen anuncio, buena noticia, hay dos evangelios en este sentido. El primero es el que Jesús mismo anunció al comienzo de su vida pública. Son las palabras que él mismo y San Juan Bautista repetían: convertíos porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, el reino de su Padre, estaba cercano ciertamente porque estaba en él. Estaba cercana su apertura porque él estaba a punto de redimirnos e iba a abrir las puertas del cielo. Ese es el primer evangelio. Hay un segundo evangelio, que es el predicado por los apóstoles y discípulos después de la muerte y resurrección y ascensión al cielo del Señor. Y este otro evangelio se le puede resumir con esas palabras de los apóstoles, de San Pedro mismo, el día de Pentecostés: Jesús Nazareno, que todos ustedes han conocido, que ha pasado haciendo el bien en medio de ustedes, que lo han crucificado, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor, y no hay de hecho ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvados. Ahora estaban cantando: Jesús es el Señor. No sé si eran exactamente las palabras. Es cierto, esta era la evangelización de los apóstoles, el resumen de ella. Es decir, el primero de estos dos anuncios o evangelios lo hizo Jesús, el segundo los apóstoles. El primero, hecho por Jesús, era relativo al reino de su Padre. El segundo, hecho por los apóstoles, se refería a la redención hecha por Jesucristo. Son dos los evangelios, por lo tanto, y vemos que precisamente de esto habla San Pablo. Voy a citar exactamente sus palabras en la carta a los Hebreos, cuando él dice, en el capítulo 5,
Digo también los versículos por si después quieren ir a verlo ya con calma. Capítulo 5 de Carta a los Hebreos, versículos del 11 en adelante. Habla de esta primera evangelización, la evangelización que ya ha sido hecha por la Iglesia en 20 siglos. Dice así: a tal respecto tendríamos muchas cosas que decir, pero difíciles de explicar, porque se han vuelto duros de entender, y mientras el tiempo hubiera debido hacer de ustedes maestros en la fe, tienen de nuevo necesidad que les sean enseñados los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tanto se han reducido a tener necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. Pues bien, quien todavía necesita tomar la leche no puede tener experiencia de la palabra de justicia porque es todavía un niño. El alimento sólido es para los hombres maduros, para los que ya están habituados por la práctica a distinguir el bien del mal. San Pablo ha dicho, tienen de nuevo necesidad. Eso es lo que significa tener de nuevo necesidad de una evangelización. Hace falta de nuevo una evangelización, que es sin embargo diferente de la nueva evangelización, porque él sigue diciendo, el pensamiento suyo y el querer del Señor van más allá de enseñar los primeros rudimentos de la fe. Por eso sigue diciendo en el capítulo 6, dejando aparte la doctrina elemental respecto a Cristo, elevémonos a lo que es más perfecto, sin detenernos de nuevo a tratar las verdades fundamentales, como pueden ser el arrepentimiento de los pecados y la fe en Dios. Hay personas que se pasan toda la vida pensando en sus pecados y no dan un paso adelante. Si uno quiere correr, si se pasa el tiempo mirándose los pies y diciendo, hoy yo soy una basura, pues te quedas en basura toda la vida. Dios no te hizo para ser basura. ¿Qué estás haciendo mirándote los pies siempre? Y sigue diciendo, el arrepentimiento de los pecados y la fe en Dios. Hay quien no pasa de eso, pues pobrecito, no crece. Mientras es pequeño da gusto verlo, pero cuando llegas a saber que ya tiene 6 años ahí y que está todavía ahí, pues qué desgracia, tiene un hándicap. La naturaleza de los bautismos. Hay quien no pasa del primer sacramento, está siempre en la cuestión de los bautismos. La imposición de las manos, hay quien no ve más que carismas y no pasa de ahí y no se dan cuenta de que los carismas son apenas un instrumento para poder ejercitar la caridad, que es el gran carisma. La resurrección de los muertos y el juicio final, hay quien no ve más que eso. Y San Pablo está diciendo, elevémonos a lo que es más perfecto, sin detenernos nuevamente a tratar esas verdades fundamentales, como son el arrepentimiento de los pecados y la fe en Dios, la naturaleza de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio final. Es cuanto yo me propongo hacer con la ayuda de Dios. Él ha dicho, elevémonos a lo que es más perfecto. Esta es la nueva evangelización. A propósito de esto, el mismo libro del Apocalipsis de San Juan en el capítulo 10 lo dice, y lo dice muy claro. Leo en este capítulo 10 del Apocalipsis. Después vi a otro ángel potente que bajaba del cielo envuelto en una nube, descendía del cielo. Es decir, envuelto en una nube significa de una forma velada. ¿Quién será este ángel del cielo? Lo dice, y hay que saberlo leer. Sigue diciendo, sobre su cabeza tenía el arco iris, símbolo de la paz, de la reconciliación entre el cielo y la tierra. Su rostro era como el sol, y las piernas eran como columnas de fuego. Este ángel en sentido etimológico, significa enviado. En este caso, el enviado con mayúscula es Jesucristo. Él es ese ángel, que no es un ángel como San Miguel, porque es
Dios y hombre, no es espíritu angélico, espíritu creado por Dios, sino que es Dios y hombre, pero es ángel en el sentido de que Dios lo envía. Juan lo ve que vuelve de la misma manera como lo vio subir al cielo el día de la ascensión, envuelto en una nube. Hace claro referencia al primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Juan lo vio que resplandecía como el sol, como lo había visto el día de la transfiguración. Él siempre fue testigo de esto. Dice que tenía en la mano un librito abierto. Este librito abierto es el protagonista del Apocalipsis. Ese es el misterioso librito que en el capítulo 5 había visto en la mano de Dios, que estaba cerrado con 7 sellos. Esos sellos significan los velos, los obstáculos que impiden su manifestación, las cosas que lo cubren, los impedimentos que lo cubren, que impiden la manifestación de su misterioso contenido. Sin embargo, eso lo vio en el capítulo 5 y vio que estaban llorando todos porque no había nadie que fuera digno de abrirlo. Y se adelantó uno como cordero inmolado, es el Cordero de Dios, como él lo llama, que había sido inmolado pero estaba en pie como resucitado, y se adelantó y recibió él, solamente él, ese librito, porque nadie era digno más que él de abrirlo. Por eso sabemos que ese ángel no puede ser otro más que Jesucristo, que es el único digno y único capaz de tener ese librito y de abrirlo, de quitar los obstáculos que impiden su manifestación. Ese librito es el mismo Apocalipsis, en el sentido de lo que significa Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Es esa buena noticia o evangelio eterno que fue repetido de nuevo en el capítulo 14, versículo 6, Apocalipsis 14, 6, evangelio eterno que había que anunciar de nuevo a todos los moradores de la tierra. Esa es, como ven, la confirmación, la prueba de que ese ángel es Jesucristo, el Cordero inmolado y viviente, el único digno y capaz de abrir el libro y de revelar su contenido. Sigo leyendo y salto algo. Dice en el versículo 5, entonces el ángel que había visto, ese ángel potente pero velado que descendía del cielo, ese ángel que había visto con un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra, significa dominador de su alma y de su cuerpo, del mar y la tierra, dominador, vencedor, levantó la derecha al cielo y juró por aquel que vive en los siglos de los siglos, que ha creado cielo, tierra, mar y cuanto hay en ellos, que ya no habrá más tiempo. Es decir, tiempo de qué cosa, no que se paran los relojes, sino tiempo de espera, tiempo de estar soportando, tiempo todavía que hay que esperar que suceda algo, ya no habrá más tiempo. Manifiesta, es espera de su manifestación, según lo que dice el mismo San Juan en su primera carta, cuando dice en el capítulo 3, versículo 2 esto: ahora somos hijos de Dios y lo somos realmente, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Eso dice San Juan. Pues dice, juró que ya no habrá más tiempo. ¿Tiempo de qué cosa? Tiempo de estar esperando esa revelación. Ya no habrá más tiempo de espera de que el Señor se manifieste. Ese es el fin de los tiempos. Es el tiempo establecido por el Padre. Si leen la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, leen estas palabras: hermanos, mientras el heredero es menor de edad, no es para nada diferente del siervo,
sino que está sometido a la tutela de maestros y educadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Los tiempos es eso, en contraposición a la plenitud de los tiempos del que en esa misma carta a los Gálatas San Pablo habla en el versículo siguiente. Cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido bajo mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Esa fue la plenitud de los tiempos cuando Jesús se encarnó. Ahora estamos llegando al fin de los tiempos. Estamos llegando al fin de los tiempos, y por si quisieran saber una curiosidad, el que no la sepa, Sor Lucía de Fátima, por encima de toda sospecha, en una carta suya a un sacerdote que fue hecha pública en 1958, le dice textualmente: Padre, diga a la gente que la Santísima Virgen está llorando porque no se le hace caso. Por 3 veces me ha dicho explícitamente que estamos llegando al fin de los tiempos. Y en Garabandal, hace ya más de 30 años, apariciones de la Santísima Virgen muy importantes, sin duda precursoras de Medjugorje, porque son todas precursoras unas de otras, que nunca han sido desmentidas por la autoridad de la Iglesia, y suponemos que en 30 años, si hubieran encontrado el motivo, ya lo hubieran hecho. Pero entonces aplicamos lo que se dice: el que calla consiente. Y legítimamente estamos autorizados a creerlas con fe humana, pero estamos autorizados en conciencia, yo por lo menos. Y ahí dijo ella, cuando murió el Papa Juan XXIII, después de este Papa, todavía otros 3 papas, y después el fin de los tiempos. Y este ya es el tercero, Juan Pablo II. Fin de los tiempos, ¿qué quiere decir? ¿Que se apaga el reloj? ¿Se detiene el reloj? No. Significa que ha llegado el momento que en el reloj de Dios ya es hora para sacar el vino nuevo al final del banquete, ya cuando todos han bebido y se han medio embriagado de voluntad humana, y el Señor quiere sacar el vino nuevo, milagroso de su voluntad divina. Lo que pasa es que en el Evangelio Él dice: han probado ya el vino viejo, y dicen: ya el viejo es bueno, como diciendo: ya no queremos saber más. Hermanos míos, si alguno de ustedes considera que ya tiene la página de su vida escrita y que no necesita saber más, ahí está la puerta abierta, no esté aquí perdiendo el tiempo. Bueno, pues sigue diciendo San Juan esto. Después de explicar, después de decir que juró que no habrá más tiempo, dice: ¿en qué sentido no habrá más tiempo? Dice: porque en los días en que el 7º ángel hará oír el sonido de la trompeta, hará oír su voz y sonará la trompeta. Estas son palabras que no se pueden entender naturalmente en sentido material, porque es todo en sentido espiritual, literal pero espiritual. Literal pero espiritual. Cuando haga oír su voz y suene la trompeta, entonces, dice, se cumplirá el misterio de Dios, como fue anunciado por sus siervos los profetas. Este misterio de Dios, ¿qué cosa es? Es el mismo misterio de Dios del que habla San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 9, cuando él habla de este misterio diciendo que es el misterio de su voluntad. Ese misterio de su voluntad, eso se cumplirá. Para nosotros todavía es cosa misteriosa. Estamos apenas comenzando el retiro. Por ahora es todavía misterioso. Al final del retiro lo será un poco menos, espero. Ese misterio de su voluntad que se ha de cumplir en los días del 7º ángel, cuando llegue el fin de los tiempos, ese es el contenido del librito abierto que antes estaba cerrado. Ese es el contenido, ese es el mensaje que le corresponde a la nueva evangelización, ¿es verdad? Ese es el contenido de la nueva evangelización, dar a conocer el misterio de la divina voluntad. Y sigue diciendo: después la voz que había oído en el cielo me habló de nuevo y le dijo:
ve y toma el librito abierto de manos del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces me acerqué al ángel y le supliqué que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo. Ya saben que los libros están hechos para ser devorados, no para ser leídos. Te llenará de amargura las vísceras, pero en la boca te resultará dulce como la miel. ¿Por qué esto? Porque empezar a conocer el secreto del Rey, el misterio de la divina voluntad, cuando baja al corazón, cuánta amargura nos da, porque vemos el contraste, vemos cómo el Señor es infinitamente bueno y no es reconocido ni amado, es ofendido brutalmente. Cuando masticamos y nos damos cuenta de la amargura que tiene la voluntad humana y cómo ha excluido a la voluntad divina. Pero en la boca es dulce, porque es la misma dulzura de Dios. Eso es lo que le dijo: tómalo y cómelo, te llenará de amargura las entrañas, pero en la boca lo sentirás dulce como la miel. Dice San Juan: tomé ese pequeño librito de la mano del ángel, es decir, de la mano de Jesucristo, y lo devoré. Yo creo que lo devoró en una noche, hasta que no terminó de leerlo. No lo dejó. En la boca lo sintió dulce como la miel, pero apenas lo hube asimilado, lo sentí en mis entrañas en toda su amargura. Entonces me fue dicho: tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones y reyes, hasta en Chile. Y ahí me mandó. Tienes que profetizar de nuevo. Esa es la nueva evangelización. Así que una cosa es hacer de nuevo la evangelización que ya por 2000 años ha venido haciendo la Iglesia, y hay que hacerla. Es necesario, porque nos encontramos con una Iglesia que ya no se distingue del mundo, que está mundanizada en la mayor parte de sus miembros, en cómo piensan, en sus sentimientos, en sus valores, en sus criterios, en su comportamiento. Mundana. Hay que ir a pescar los hombres en el lago de la Iglesia, cuando antes era la Iglesia la que iba a pescar los hombres en el lago del mundo. Y además ahora hay que hacerlo en concurrencia con otros pescadores de almas, que ya tienen la sartén ahí preparada, ya caliente, para echar los pescaditos y comérselos. Bueno, pues una cosa es esa evangelización y otra cosa es la nueva evangelización. Y yo les vengo a decir en qué consiste. Es que el Señor tiene una cosa que le está quemando en el corazón, de la que Él dijo: he venido a traer fuego a la tierra, como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pues de esa cosa que tanto al Señor le interesa hay que hablar ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha hecho una confusión, porque toda la atención está puesta en el hombre, más bien que en el proyecto de Dios. La atención está puesta en el hombre porque realmente es la Iglesia una masa de bautizados más o menos paganos. Es cierto. Pero no podemos detenernos en eso, porque ya el tren de Dios, o el autobús de Dios, si queremos, aquí no sé si hay trenes en Chile, ¿hay trenes? Sí, bueno, entonces, el tren de Dios ya está saliendo, y el que se quedó en tierra, se quedó en tierra, hermanos míos, ya no hay tiempo que perder. Se ha puesto más atención en el hombre y en su problemática que no en el proyecto de Dios, no en la voluntad de Dios, que es, entre todos los temas de la revelación, el que el Señor ha dejado por último como el más importante, como el vino nuevo que les acabo de decir. Es el que viene a coronar y a explicar y a dar cumplimiento a toda la revelación y a toda la obra de Dios. Todos los ríos van al mar, desde el riachuelo más pequeñito hasta el río más grande.
Y estos ríos son las diferentes corrientes de espiritualidad y virtudes y modelos de santidad vividos por los santos, etc. Son ríos, pero ya estamos llegando al mar. El mar es la divina voluntad. Esto es lo que Isaías dice también. Isaías, capítulo 5, dice estas palabras, versículo 12. Hay cítaras y arpas, hay tímpanos y flautas, y hasta tamborcitos, ¿verdad?, que suenan muy bonito, y vino para sus banquetes, pero no se fijan en la acción del Señor, no ven la obra de sus manos. Eso lo decía de nosotros, cristianos del final del siglo XX. El problema es que esto que les decía, la urgencia de salvar lo salvable, nos hace perder de vista una cosa que es mucho más importante. La finalidad de Dios no es salvar al hombre. No puede ser el hombre la finalidad de Dios, tiene que ser Dios mismo su finalidad. La finalidad de Dios es dar cumplimiento al deseo de su corazón, a su ideal eterno, que no es simplemente llevarnos así de los pelos al cielo y meternos a empujones, cerrando un ojo para no ver ciertas cosas. No, Señor, esa no es la finalidad de Dios. La finalidad de Dios no es simplemente salvarnos por misericordia, sino dar cumplimiento al reino de Dios y su justicia. El tiempo de la redención, estos 2000 años que están por culminar en el jubileo del año 2000, como dice el Papa, es un punto de referencia simplemente. No es un año de calendario, sino un punto de referencia. Es la culminación del proceso de la redención vivido por su cuerpo místico. La Iglesia ha de vivir el misterio de la redención de Cristo, porque ha de pasar por todas las etapas por las que pasó Jesucristo, incluida su pasión, muerte y resurrección. Vendrá la resurrección, vendrá un nuevo Pentecostés, vendrá una nueva primavera de la Iglesia, pero será después de la pasión, y ahora estamos todavía al principio de la pasión apenas. Ya estamos entrando. Atención, que muchos se van a quedar en la noche de oscuridad por medio. De manera que el Papa Juan Pablo II dio esta palabra de orden desde el principio de su pontificado, una nueva evangelización, nueva en su ardor, en su método y en su expresión. Eso que dijo el Señor, he venido a traer fuego a la tierra, como quisiera que ya estuviera toda ardiendo. Eso significa que esa nueva evangelización ha de ser obra del Espíritu Santo. Por eso es que dice también en el profeta Jeremías, otro aparatito que se disparó, en el profeta Jeremías, capítulo 5, dice estas palabras, que yo he sentido un poquito como mías a veces. Yo pongo, dice el Señor, mis palabras en tu boca, que serán como un fuego, y este pueblo será como la leña que el fuego devorará. Pero antes de devorar a los demás, es necesario que el predicador, él mismo, se sienta a devorar. Yo espero que una de estas predicaciones que hago al final convierta al predicador. Casi lo convierte. Espero que lo convierta. Porque si no, me acuerdo que San Pablo dice: castigo mi cuerpo, lo someto a esclavitud, no sea que predicando yo a los demás, al final resulte ser anatema. Es serio. Es espada de dos filos para el que escucha y para el que habla. La palabra de Dios es así. Dice Jeremías, en el capítulo 20, me decía a mí mismo, ya no voy a pensar más en él, ya no hablaré más en su nombre, pero en mi corazón había como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Y eso es porque el Señor ha dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que cuando nos entreguen, ha dicho el Señor, cuando les entreguen en sus manos, no se preocupen de lo que tienen que decir ni de cómo se van a defender, porque en ese momento les será sugerido, inspirado, las cosas que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vuestra boca. De manera que ha de ser nueva esa evangelización en el espíritu, en el método, en el ardor.
y sin embargo requiere que el mismo evangelizador, él mismo sea renovado en el espíritu, en el querer de Dios, porque de lo contrario tenemos un gran riesgo, el riesgo de que recurrimos a métodos, tenemos una buena capacidad inventiva, a expresiones pues simpáticas o que llaman la atención, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que la novedad está en otra cosa. La novedad está en el mensaje que el evangelizador que hace así no conoce. Se quedan en los medios y no van al contenido, no van al fin. Esos medios se vuelven el fin. Tener nuevas expresiones, levantar las manos o batir las palmas. Sí, está muy bien en ciertos momentos de emotividad, y esa es toda la novedad, pues me parece muy pobre. Todo termina, por lo tanto, por inventar o idear nuevos métodos de expresión sin haber comprendido que el Señor está preparando una cosa realmente nueva. Por eso es la necesidad de un anuncio nuevo que, casi sacudiéndonos de un torpor, de un sueño, según la palabra del Señor, nos haga levantar la vista porque se acerca nuestra liberación. El profeta Isaías dice también esto, el capítulo 43, no recuerden ya las cosas antiguas, ya no piensen más en las cosas pasadas. He aquí que hago una cosa nueva, precisamente ahora germina, ¿es que no se dan cuenta? Esas son sus palabras. Ese anuncio nuevo, aun siendo antiguo, porque es un mandamiento nuevo que al mismo tiempo es mandamiento antiguo, es el que Jesús proclamó y que dio indicación a los 72 discípulos de proclamar: está cercano, está cerca de ustedes el reino de Dios. Ese es el anuncio. Entonces, una pregunta que le hicieron al Señor los fariseos. Ayer estuve en un grupito de algunas de ustedes y tocó el tema el Señor porque sacó ese capítulo de San Lucas en el Evangelio, San Lucas 17. Le preguntaron: ¿cuándo viene el reino de Dios? Y yo digo: ¿y de qué sirve saber cuándo viene si no saben de qué se trata? Y sobre todo si no se posee. Es lo que les decía. Unos sacerdotes vestidos, uno con el clériman, otro de monseñor, otro con de sotana, como sea, con los prismáticos mirando, otro por allá, otro con un telescopio, otro así. ¿Cuándo viene el Señor? Y tantos que dan mensajes o que reciben mensajes, vete tú a saber de dónde, y todos haciendo pronósticos y de aquí y de allá. Y el Señor está detrás de una montañita con un niñito, como los de esta mañana, y está haciendo al niño. Ya ha venido y no se han dado cuenta, porque no saben cómo viene, no saben en qué consiste, y se están preocupando de cuándo. Se imaginan que haya de ser como en una película de Hollywood, con uno de estos grandes escenarios de gran escenografía, de gran efecto, sensitivo. No tiene nada de eso. El Señor ha dicho: no viene en modo de atraer la atención. Le preguntan cuándo y Él responde hablando del cómo. Nadie podrá decir aquí está o está allá, porque dice el reino de Dios está ya en medio de ustedes. Pero en medio de ustedes le faltó poco para que hiciera así con los dedos. Está en medio de ustedes el reino de Dios. Y si estaba por ahí su mamá, María Santísima, hubiera dicho: está en medio de ustedes. Porque aparte Jesús y María, para de contar, se acabó. En los demás, ¿dónde está ese reino? El Señor se fue al cielo y se lo llevó el día de la ascensión. ¿Y qué cosa dejó? Dejó los preparativos, dejó la promesa, dejó todo lo necesario para que un día la plantita de la iglesia produjera fruto. Pero es que desde el día que se siembra hasta el día del fruto tiene que pasar mucho tiempo, un cierto tiempo. En este caso, por lo menos, bastantes siglos. Tan cierto es que la iglesia sigue pidiéndolo, seguimos pidiéndolo. ¿En qué consiste ese reino de Dios?
Esa es la pregunta. Y el reino de Dios, es decir, que Dios reine, significa que su voluntad se cumpla, porque si no, ¿qué reino es ese? Si Él reina y su voluntad no se cumple, no reina. Es una payasada. En Dios se cumple perfectamente. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo creo que se cumple. Es su propia vida. Es la sustancia de su ser divino. La explicación de su felicidad, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios posee, de todo lo que Dios hace. Ese es el reino preparado para nosotros, como dirá nuestro Señor en el juicio final, desde la fundación del mundo. Ya está preparado. Es el corazón mismo de Dios, que está ya disponible para nosotros, desde el principio, desde que Dios es Dios. De hecho, el Señor en el cielo reina, y es el Señor. Pero aquí en la tierra no es todavía el Señor. Tiene el título, el derecho, pero no tiene todavía la realidad. Él ha tenido que mandar a su Hijo a la tierra para hacer la redención, para hacer que el Padre pudiera reinar. Viniendo a la tierra, de Él ha dicho el profeta Isaías estas palabras. Isaías capítulo 53, cuando habla del siervo de Yahvé, 53:10 de Isaías. Cuando se ofrezca a sí mismo como expiación, verá una descendencia, vivirá largamente, se cumplirá por medio de él la voluntad del Señor, se cumplirá por medio de él. Y por eso la carta a los Hebreos capítulo 10 dice, por eso entrando Jesús al mundo, el verbo de Dios en el mundo, dice, Cristo dice, tú no has querido sacrificios de animales, holocaustos de animales, ni la sangre de los corderos, sino que me has preparado un cuerpo. Y entonces he dicho, como está escrito de mí en tu libro, heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y añade, es gracias a esa voluntad que hemos sido salvados. Es por esa voluntad que hemos sido salvados. Jesús ha dicho en el Evangelio, lo leemos esto en muchos lugares, sobre todo de San Juan, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. El otro día cuando el padre Harry fue a recogernos, a recibirnos al aeropuerto, pues le dije así una palabra un poco de broma, ¿verdad? Usted me entendió. Una palabra un poco humorística, de estas que ponen en crisis. Jesucristo no hizo la voluntad del Padre. ¡Ay, caramba! ¿Y esto qué significa? No hizo la voluntad del Padre, pues qué barbaridad. No la hizo, y lo dice él mismo, porque fue el Padre el que la hizo siempre en él. Eso ya es otra cosa. Él no quiso ser protagonista ni siquiera de un respiro. Es decir, dar un respiro, decir una palabra, mover un dedo por su cuenta, no quiso hacerlo. Sino que en todo, hasta para mover un dedo, para decir una palabra, le pedía al Padre que fuera el Padre el que lo hiciera en él. Por eso dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, juzgo según lo que yo escucho y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, su voluntad de hombre, no busco mi voluntad sino la voluntad de aquel que me ha mandado. Y dice también, aquel que me ha mandado es verdadero y está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que a él le agradan. Por tanto, la voluntad del Padre ha podido formar su primer reino, su reino, en la humanidad, en la naturaleza humana santísima de su Hijo. En esa humanidad ha formado todos sus atributos, todas sus riquezas divinas, hasta hacer que fuera perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Jesucristo nos ha dicho a nosotros que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto, y Él ha sido el primero que lo ha logrado, que lo ha hecho en su naturaleza humana. Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia, no olvidemos. Y Jesús nos dice siempre la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice que
aun siendo hijo, aprendió la obediencia de las cosas que padeció. Jesús sabía una cosa que él no sabía. Él no sabía qué cosa era la obediencia. En el cielo no podía saber qué cosa era la obediencia. Quiso aprenderlo y lo aprendió haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendió la obediencia de las cosas que padeció y, hecho perfecto, ahí lo dice, se hizo causa de salvación para todos aquellos que le obedecen, que a su vez le obedecen. Por tanto, el reino de Dios es el cumplimiento de su divina voluntad. No es solamente el cumplimiento de sus órdenes, ni solamente lo que quiere, de hacer lo que él quiere, sino es el cumplimiento de esa voluntad en sí misma. ¿Qué cosa es en sí misma? Imaginen uno que va al mar y ve aquí que estamos en Chile, ve el mar, un día se acerca, lo ve y luego cuenta a los amigos de su pueblo que está por ahí dentro, por la sierra, pues he visto el mar, es una especie de charco así muy grande, un charco, ¿verdad?, con agua. Pues tiene una idea bastante pobre. Si supiera que es el Océano Pacífico, pero es que no tiene ni idea. Así, quien se acerca a la divina voluntad, pues la divina voluntad sí, los 10 mandamientos y qué más, y qué más, y qué más, hermanos míos. Es Dios mismo, es el corazón de la Santísima Trinidad, es la vida de Dios, es el misterio de Dios. Esa divina voluntad es vida operante en Dios. Por parte nuestra, eso de decir así en la tierra como en el cielo es o debe de ser un deseo ardiente, mientras que por parte de Jesús ya es una realidad. Es decir, como es en el Padre, así en el Hijo, así en la tierra como en el cielo, así en el Hijo como en el Padre. Y San Agustín dice: hágase en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, hágase en la esposa, que a él ha sido dada como esposa, hágase como en el esposo, que ha cumplido la voluntad del Padre. Esto es lo que dice San Agustín. Jesús ha hecho reinar al Padre en su santísima humanidad, le ha dado todo poder, le ha dicho: Padre, tú tienes todo derecho sobre mí, haz tú todo, hasta respirar, dámelo tú, lo tomo de ti, no lo hago yo por mi cuenta. Se ha humillado haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se ha renegado en todo a sí mismo. Lo que él dice: el que quiera venir en pos de mí, reniéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es que él se ha renegado en todo para afirmar al Padre. Para afirmar al Padre. Se ha vaciado de todo para que el Padre lo llenara, para que el Padre fuera todo en él. Por eso él dice a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Si no lo crees porque yo lo digo, créelo por mis obras que lo están diciendo. Por eso él ha podido decir: quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre que vive en mí hace sus obras. Y esa es la gloria que Jesús ha dado al Padre. La gloria que le ha dado es la satisfacción de que el Padre llenara completamente a su Hijo. Te he glorificado sobre la tierra, cumpliendo la obra que me diste, que me encargaste, es decir, la obra de la redención. Ahora glorifícame junto a ti con la misma gloria que yo tenía antes de la creación del mundo. Por lo tanto, también el Padre, a su vez, quiere hacer reinar a su Hijo. Y por eso concluye San Pablo en ese capítulo 2 de Carta a los Filipenses: por eso el Padre, porque él se ha humillado y se ha hecho obediente, por eso el Padre lo ha exaltado. El que se humilla será exaltado. Por eso el Padre lo ha exaltado y le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el infierno, y también delante de la Eucaristía, que es Jesús.
Bueno, hermanos míos, han pasado otros 3/4 de hora y yo voy a hacer otro paréntesis. Les pido que no se me disipen, que no se distraigan. Traten de conservar dentro, sobre todo dentro y de consecuencia fuera, recogimiento, porque el Señor tiene mucho que trabajar, mucho que decir.